Ok, vamos a esta segunda parte y vamos a seguir leyendo un poquito lo que nos dice la señora Heather Kendall, que recuerden que es la historiadora de la cual estamos leyendo y el libro se llama Uno mayor que Moisés. Eso es en referencia a Jesús. Es decir, una crítica de las tres perspectivas o puntos de vista. O sea, va a tratar de hacer una crítica constructiva. Y dice así, los teólogos de la teología, y ahí está otra vez, nuevo pacto, coinciden parcialmente con algunas enseñanzas de la teología del pacto tradicional y con la teología dispensacionalista tradicional. O sea que no estamos diciendo de que la teología del nuevo pacto apareció de la nada o que no tenga ninguna similitud con ninguna de las otras dos teologías. Eso sería una mentira. Si tiene, coincide, es similar con ambas teologías en algunos puntos, pero en otros puntos es muy diferente. Entonces es por eso que es un tercer camino o un tercer rumbo como un sistema de teología. Dice así, sin embargo, está en peligro una visión adecuada de Jesucristo y su obra en la cruz. Esto es muy importante. Sin embargo, dice aquí, está en peligro una visión adecuada de Jesucristo y su obra en la cruz. Y luego nos va a poner lo siguiente. Stephen Wellum, recuerden que Stephen Wellum fue el proponente del pactualismo progresivo en la posición teológica que tuvimos el curso anterior. Pero dice aquí, Stephen Wellum, profesor de teología sistemática, señala las deficiencias tanto de la teología del pacto tradicional como de la teología dispensacionalista tradicional. ¿Y cuáles esas deficiencias? Dice así, ambas basan su argumento firmemente en el pacto incondicional con Abraham. Ahora, el que lo basen en el pacto de Abraham, ese no es el problema en sí, sino ahorita vamos a ver cuál es el problema. Dice así, para la teología del pacto, o sea, la tradicional, y nada más para que ustedes sepan, la teología del pacto tradicional es representada en un sentido general por la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión muy conocida entre las iglesias presbiterianas y reformadas, y también algunas iglesias bautistas reformadas. Y esa teología del pacto que está representada en esa Confesión de Fe de Westminster a la que nos referimos. Dice, para la teología del pacto, el principio genealógico para ti y para tus hijos permanece constante a lo largo de la historia redentora. O sea que cuando dice para ti y para tus hijos, y está hablando de que la descendencia en la carne era algo muy importante. Por eso dice el principio genealógico, tiene que ver con genealogía. De ahí viene que, por ejemplo, la confesión, perdón, la circuncisión era algo que era para los padres y también para sus hijos. Y así iba a pasar de generación en generación. Y que ese iba a ser el sello del pacto. Entonces, la teología del pacto en base a eso es que enseña que así como la circuncisión de padre a hijo era lo que decía que el hijo era miembro del pacto, pues para la iglesia el día de hoy, como se aplana la teología, entonces de la misma manera, dirían los teólogos del pacto, los padres eh, transfieren el pacto a sus hijos mediante el bautismo de infantes. Y es por eso que bautizan a los pequeñitos en las iglesias, digamos, como la católica romana, como la presbiteriana, que bautizan niños, las iglesias reformadas bautizan niños. ¿Por qué? Porque tienen esta manera de pensar, que el principio genealógico es muy importante para ti y para tus hijos.
Entonces, lo que para el padre es como creyente, él se lo transmite a través del bautismo infantil a los niños y por eso hay bautismo de infantes. Ahora bien, ese es un problema, dice Stephen Wellum. ¿Cuál es el problema? Que la cosa central no es Cristo. La parte central de la teología no es Cristo, sino el principio genealógico. Ahora bien, vamos a la otra teología. Para la teología dispensacionalista, la promesa de la tierra, dice, permanece inmutable para la nación de Israel. O sea, para la teología dispensacionalista, lo que le interesa es que la nación de Israel, a final de cuentas, reciba una parcela de tierra allá en el Medio Oriente y que sea una nación geopolítica. Ese es su énfasis básico y permanente. Y en cuanto a eso, no va a cambiar nunca, porque esa es su distinción como teología. Entonces, nos damos cuenta que para la teología del pacto es el principio genealógico y para la teología dispensacionalista es la promesa de la tierra. Pero ninguno de los dos casos es Jesucristo, la parte central. Y esa es la deficiencia que tiene cada una de las dos. Por eso dice así. Fíjense cómo dice. Y la parte amarilla es la parte que tiene que ver con la teología del nuevo pacto, con la que estamos presentando el día de hoy. La teología del nuevo pacto se identifica con las secciones amarillas y las teologías del otro tipo se mencionan en el color azul, dice así. En el Nuevo Testamento, o el color celeste, en el Nuevo Testamento la iglesia se compone únicamente de creyentes según la teología del Nuevo Pacto. Repito, en el Nuevo Testamento la iglesia se compone únicamente de creyentes según la teología del Nuevo Pacto, mientras que la teología del pacto tradicional promueve una multitud mixta de creyentes y no creyentes como miembros de la iglesia. Esto significa que algunas personas pueden tener una falsa seguridad de su salvación. Además, debido al pacto de gracia general, los teólogos de la teología del pacto tradicional, los de Westminster, insisten en que Moisés tiene mayor autoridad sobre los creyentes del nuevo pacto que el mismo Cristo. Ahora, pero vamos a ver qué dice la teología del nuevo pacto. Pero los creyentes del nuevo pacto no están bajo el mando de Moisés, sino únicamente bajo la autoridad de Cristo. Esto significa lo siguiente, que Cristo tiene el derecho de reinterpretar la ley de Moisés escrita, emitiendo así perdón, su propia nueva ley para los creyentes del nuevo pacto. Por lo tanto, los creyentes del nuevo pacto viven en un estándar de justicia y santidad más alto que el que tenían los israelitas del antiguo pacto. ¿Qué significa eso? Que sí, Jesucristo vino a reinterpretar la ley de Moisés en cierto sentido, pero lo que da lugar, lo que viene a surgir es una nueva ley. No es la misma ley antigua de Moisés, reinterpretada nada más, sino que hay elementos nuevos que antes no existían en la ley mosaica, que son introducidos en la ley de Cristo, la nueva ley, y esa es la nueva ley que gobierna a los creyentes. Entonces, lo que esto implica es que ya no es el decálogo mosaico, sino la ley de Cristo la que gobierna al nuevo pueblo de Dios. Ahora vamos a ver en esta parte verde cuál es la crítica que se le hace a la teología dispensacionalista tradicional. Dice así, en el caso de la teología dispensacionalista tradicional, la idea de un templo judío restaurado con sacerdotes que realizan sacrificios de animales insulta la preciosa sangre de Jesús. Lo vuelvo a repetir. En el caso de la teología dispensacionalista tradicional, la idea de un templo judío restaurado
con sacerdotes, o sea, de la orden de Leví, que realizan sacrificios de animales en ese templo judío restaurado, dice, insulta la preciosa sangre de Jesús. Dice, además, según la teología del nuevo pacto, la mayoría de los israelitas de la nación de Israel no tenían en su corazón una actitud correcta hacia Dios. Gran parte de lo que hacían era un ritual meramente externo. Por lo tanto, esas personas han perdido su derecho a ser parte del reino de Dios, formado por creyentes redimidos. El Nuevo Testamento es claro al afirmar que Dios ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles. Y también, por lo tanto, la descendencia espiritual, no la descendencia consanguínea o literal, sino la espiritual de Abraham, consiste en el remanente creyente de los israelitas del Antiguo Testamento y que también incluye lo siguiente, y los judíos y gentiles creyentes unidos en la iglesia del nuevo pacto por la fe en Cristo. Esta es la postura de la teología del nuevo pacto. Y sigue diciendo, como gentiles, debemos estar agradecidos por los judíos creyentes en Jesús, que también difunden el Evangelio hoy por todo el mundo. Aunque no son muchos y aunque sean pocos, pero debemos estar agradecidos de que existen judíos creyentes en Jesús. Esto significa que la promesa de la tierra se consumará en la forma de nuevos cielos y nueva tierra para la iglesia, que incluye a los redimidos de la nación de Israel. O sea que aquí no estamos excluyendo a la nación de Israel, o sea que todos aquellos que se conviertan serán incluidos en la parte de los redimidos junto, o sea, como parte de la iglesia. Hoy en día, dice, los creyentes en Jesús vivimos en el tiempo de la gracia, no bajo el legalismo del judaísmo. Debido a que los profetas del Antiguo Testamento esperaban con ansias a Cristo, los judíos no creyentes los persiguieron. Tras la muerte y resurrección de Jesús, el judaísmo quedó obsoleto. Es cierto que Dios ordenó el judaísmo del Antiguo Testamento, pero ahora que Cristo ha venido, el judaísmo ha cumplido su propósito para la historia. Sin embargo, los teólogos de la teología del Nuevo Pacto deben protegerse de los peligros del marcionismo, es decir, de negar y rechazar el Antiguo Testamento como escritura sagrada. Deseamos exaltar a Jesucristo nuestro Rey y Salvador, pero no a costa de desestimar una buena parte de la Biblia. Y de ahí pues vamos ahora a la pregunta, a ver si la recuerdan. ¿Cuál es una de las críticas contra la teología del pacto tradicional? Y también una de las críticas contra la teología dispensacionalista tradicional. ¿La recuerda? Vamos a dejar de compartir ahí, pero antes de eso déjenme mostrarles. Aquí está la bibliografía que cubrimos el día de hoy. Uno más grande que Moisés o uno mayor que Moisés. Y ahí va a estar el artículo que les vamos a enviar, que se llama Hay un pacto de gracia, por John Sense, el padre de este movimiento en el sentido moderno de sistematización, y fue traducido al español por nuestro gran amigo y hermano José Antonio Septién. Así que lo tenemos aquí y lo vamos a hacérselos llegar a ustedes. Ahora vamos a las preguntas, respuestas y comentarios finales. Ya con eso vamos a dejar de compartir. ¿Se acuerdan de la crítica que se le hizo a la teología del pacto y la crítica que se le hizo a la teología dispensacionalista? ¿Cuál fue la crítica básica? ¿Se acuerdan? ¿O será que lo pasé así muy rápido?
Hermana Paulina, Sí, hermano. Bueno, lo que me acuerdo, una era que la promesa pasaba por sanguinidad, o sea, por generación, que era por lo de Abraham, ¿verdad? así es, Y la segunda era por de que Israel siempre iba a ser, Dios le iba a dar siempre la tierra. así es, acertó en ambas. Ujú. O sea, la primera es el principio genealógico, de que tiene uno que ser descendiente físico de Abraham, básicamente, ¿verdad? Está centrado en eso, en la teología del pacto, se centra en la genealogía de Abraham, pero la genealogía natural, física. Y la segunda se centra en la promesa de la tierra que se le hizo a la descendencia física de Abraham en un sentido temporal, pero ellos lo maximizan y hacen que esa promesa temporal se convierta en una promesa eterna de la misma parcela de tierra, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y Cristo dónde queda? Bien, gracias, ¿verdad? O sea, desaparece Cristo de ambas teologías. Ese es el problema principal. Sí, adelante, Omar. Sí, así es, hermano, y creo que principalmente en la teología dispensacionalista, ellos necesariamente tienen que encontrar, en primer lugar, creo que hay una mala interpretación de las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, donde ellos argumentan que la última semana no se cumplió, porque según ellos, o según esta propuesta teológica, Jesús vino, le, le propuso el reino a los israelitas lo rechazaron, y por lo tanto tuvo necesariamente que cambiar su plan y generar un plan B, en el cual la iglesia es ese plan B, según esta teología, pero que su principal propósito todavía está por cumplirse en la última semana después de bueno, aquí hay un debate interno si es antes o después del milenio, ¿no? Ujú, Y en en este entendimiento que ellos tienen de las 70 semanas, dicen que entonces, es entonces que se va a cumplir todo el cumplimiento, perdón por el pleonasmo, se va a cumplir toda esta promesa de la tierra, de la entrega de la tierra a Israel. Sin embargo, si vamos rápido aquí por ejemplo, a Josué 21, del 43 en adelante, dice, y así dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había prometido con juramento a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, sino que Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una de todas las buenas palabras que Yahvé había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, mi pregunta es, si todo se cumplió con la entrega de la tierra a Israel, en el tiempo de Josué, ¿por qué insisten en querer o creer que todavía hay una promesa pendiente de la tierra con Israel? Pero esto invalida también lo que lo que el autor de Hebreos dice ahí en Hebreos 4, de que si Israel estuviera buscando, si Josué les hubiera dado una tierra de reposo, entonces no tendrían por qué esperar algo más. Pero él dice que Jesús es nuestro reposo. Él es la tierra de reposo. Él es el día de reposo. Entonces ya no tenemos que esperar cumplir en un día a la semana, como el antiguo rito de los 10 mandamientos de guardar un día específico para guardar, sino que ahora toda nuestra vida está en reposo en Cristo. Ya hemos entrado a la tierra de reposo. Entonces,
no veo la razón por la cual tengamos que esperar una parcela en Palestina cuando nuestra promesa real está en la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la Nueva Jerusalén, la cual está constituida de judíos y de cristianos, de gentiles, pero todos somos un mismo pueblo. Así es. Bueno, gracias, hermano Omar. Interesante, ¿verdad? El comentario y también la introspección que nos trajo para hacernos pensar. Recuerden ustedes que el propósito no es nada más dar nuestra opinión, sino tratar de ir teniendo una forma crítica, de ir analizando las cosas, analítica quiero decir. Cuando digo crítica no quiere decir crítica destructiva, sino en un sentido analítico, constructivamente, que aprendamos a pensar y que seamos personas que desarrollemos nuestra propia manera de pensar y que no nada más sigamos lo que nos dicen tal o cual expositor, ¿verdad? O tal o cual pastor, porque puede ser que esté bien, pero puede ser que esté mal, entonces hay que analizarlo detenidamente. Adelante, hermana Fidelina. Gracias. Respecto al principio genealógico, venía a mi mente el verso donde siempre he escuchado de que Dios castiga la maldad hasta la cuarta generación. Entonces, yo estaba analizando en esto, ¿será esto la teología que se usa o la manera de pensar? Esto es el principio que se toma en cuenta para explicar esto. Sé que no estamos en un curso de hermenéutica, pero vino a mi mente esta inquietud. Gracias. S- Sí, muy interesante su pregunta, hermana. Fíjense que los que utilizan eso de la tercera y cuarta generación, sobre todo, si he escuchado bien y si mi experiencia me guía bien, si no, ustedes mismos me van a corregir, pero hasta donde yo tengo entendido, las personas que enseñan sobre las maldiciones generacionales, son grupos de corte neopentecostal que utilizan estos pasajes, sobre todo los de los que vienen en el Pentateuco mosaico, para hacernos pensar y hacernos creer, ¿verdad? De que hay muchas cosas que funcionan con ese principio genealógico y de que, por ejemplo, pudieran haber maldiciones generacionales, espirituales de una generación a otra, de padres a hijos y de hijos a nietos y de nietos a bisnietos y así sucesivamente, hasta que no se rompa esa maldición generacional. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Esa es una teología descontextualizada, porque no tiene el contexto mismo del pasaje, no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, sino que al menos no en el sentido en cómo estos grupos lo presentan, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, gente que viene y te puede decir, leyendo ese pasaje, te dice, es que alguien te dijo algo y te echó una maldición. Y como no has roto esa maldición pasa de ti a otra generación y a otra generación, pero no funciona de esa manera. El pasaje, cuando uno lo lee, no está hablando de que alguien te eche una maldición. El pasaje está hablando de que cuando una persona es desobediente a los mandamientos de Dios, porque de eso está hablando, de los 10 mandamientos, en donde viene el pasaje. Dice, am, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tomare en vano su nombre. Y empieza a hablar, ¿no? Y dice, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago en millares a los que me aman, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ahí claramente se está viendo de que está hablando de lo que pasa con una generación guardadora de mandamientos que le lleva a ciertas bendiciones de parte de Dios y también a una persona que no guarda los mandamientos, que en pocas palabras lo que le están diciendo es que va a terminar mal.
Y cuando una persona no guarda los mandamientos y así enseña a vivir a sus hijos, entonces sus hijos van a llevar las consecuencias de esa mala enseñanza. Y los hijos, si enseñan mal a los nietos, también los nietos van a llevar esa mala enseñanza. Entonces, no es una maldición generacional, es una mala transmisión de lo que es la obediencia a la palabra. Eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Y no necesitamos una maldición para eso. Sin embargo, no solamente estos grupos los sacan de contexto, de ahí que es una mala teología, es una teología sin contexto, es descontextualizada, sino que al mismo tiempo es un abuso hermenéutico, es un abuso interpretativo, porque aunque fuera así, y vuelvo a decir aunque, a manera de suposición, no que sea una realidad, de todas maneras ya no estamos bajo el antiguo pacto, que es bajo el pacto bajo el cual se dio o se otorgó este tipo de versículo de revelación. Entonces, estamos hablando de un pacto que ya está obsoleto, de un pacto que ya está anticuado, que de hecho ya desapareció, según el libro de Hebreos, capítulo 8. Entonces, no tenemos por qué prestar atención y darle un peso teológico a algo que ya no existe. Espero que eso le ayude, hermana Fidelina, ¿verdad? Y hermano Omar, ¿tiene algún otro comentario? Sí, solamente para comentarle o complementar todo lo que has dicho, hermano. Miren, en el nuevo pacto ingresamos por fe, independientemente de la posición que se tenga, si esto es una acción humana que va a Dios, pues hay una elección divina. Pero al final del día ejercemos fe para entrar en ello. Si dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, es decir, de ninguna generación, ni de voluntad de carne, no porque yo lo quiera, ni de voluntad de varón, no porque yo quiera que mi hijo sea salvo, sino de Dios. Dios no tiene nietos ni bisnietos, Dios tiene hijos. Y dentro del nuevo pacto, ya no, Dios nos trata como hijos. Y esto de las maldiciones generacionales, quizá pues pueda haber algún tipo de razón en el sentido de las consecuencias de los actos que podamos llegar a hacer fuera de Cristo, ¿sí? Y de esta ley de la siembra y la cosecha. Pero al final del día, cuando estamos en Cristo, no hay, en mi parecer, no hay errores, no hay despropósitos, sino que hay proyectos divinos para exaltar en la gloria de Dios. Y eso era todo lo que quería decir. Amén. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ya vamos llegando al final de la clase. Sí, adelante, Isaac. Sí, nada más era para señalar algo. Normalmente la objeción general que se le hace a una persona que está convencida, o como nosotros, o como yo, que claro que participamos en el nuevo pacto, es que sé que todavía no entramos a los versículos en particular, pero por ejemplo, la carta de los Hebreos menciona que este nuevo pacto se realiza con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿No? Como que exaltando una vez más estos sistemas en los cuales lo que vale es la línea genealógica o lo que vale es esa nación étnica. Ah, ¿qué responder a eso? Yo sé que todavía no entramos en los pasajes en particular, pero nada más era una pregunta. Ok, muy buena pregunta. Te voy a contestar de una manera obviamente personal. Puede ser que alguien tenga otra respuesta. Y lo voy a hacer de una forma breve porque ya tenemos el tiempo sobre nosotros, ¿no? Pero en otra clase lo vamos a explicar más detenidamente. Mira, hay varios pasajes en la Escritura donde claramente dice, el principal es Jeremías 31, donde dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, de ahí que venga gente que diga, ¿ves? Dice la casa de Israel y la casa de Judá.
no dice la iglesia, ¿verdad? Para empezar. Primero, no dice la iglesia. Segundo, tiene que ser con el pueblo de Israel. Entonces, no puede ser con ningún gentil. De hecho, los gentiles no tendrían acceso al pacto, ¿verdad? Porque ahí dice casa de Israel y casa de Judá. Ese es el argumento, por ejemplo, que esgrimen los de las raíces hebreas, del falso movimiento de raíces hebreas, el día de hoy. Cualquiera que sea y que diga que es un creyente cristiano gentil, de origen gentil, va a decir, entonces tú no tienes ninguna participación en el nuevo pacto, porque los del nuevo pacto van a ser estrictamente de la casa de Israel o de la casa de Judá. Así que tú no tienes ninguna participación, ni te hagas la ilusión, te dicen, ¿no? Pero eso está equivocado. Está equivocado por esto. En la misma escritura también tenemos otro profeta, que es el profeta Isaías. Yo te recomendaría que leas todo el libro del profeta Isaías y te vas a dar cuenta, y también en el libro de Jeremías va a aparecer, pero en el libro de Isaías es mucho más fácil de identificar, porque en el libro de Isaías aparece a partir del versículo, desde el capítulo 34 por allá en adelante, y más adelantito van a aparecer lo que se llaman los 5 cánticos del siervo sufriente. ¿Si te acuerdas de donde dice, por ejemplo, en Isaías 53, que es muy famoso? Ese es uno de los cánticos del siervo, Sí, pero hay varios. Entonces, hay dos pasajes que en especial quiero que los anotes: Isaías 42 y Isaías 49. Son 2 capítulos en donde Dios le dice directamente, hablándole al Mesías, le dice, yo te he puesto por pacto para el pueblo. Entonces ahí dice que el Mesías es el pacto de Dios con el pueblo. ¿Eh? Aunque en el otro dice, haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Isaías no dice así. En Isaías dice que al que le llama el siervo, al que le va a llamar siervo sufriente, con él iba a ser un pacto para el pueblo, ¿verdad? O sea que Israel es el receptor, pero el que realmente es el pacto es el Mesías. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, cuando hemos de analizarlo a la luz de las dos profetas, significa de que no es con el pueblo que Dios va a hacer el pacto, sino con el representante de su pueblo, que es el Mesías. Entonces, Jesucristo es el verdadero Israel. Dios no va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, aunque sean un colectivo lleno de puros incrédulos y de rebeldes. Entonces no va a ser un pacto con gente incrédula. Entonces el profeta dice, se anduvo preguntando por todo el libro de Isaías y dice, Dios se anduvo parando en las brechas de los caminos y dijo, yo mismo me paré y empecé a preguntar, ¿y quién irá por mí? ¿Y quién me salvará? Decía, ¿no? ¿Quién será el que salve al pueblo? ¿Quién vendrá a ser el Salvador, el Libertador? Y busqué y no hallé a nadie. Así que yo mismo tuve que pararme en la brecha. Yo mismo tuve que convertirme en el Salvador y en el Libertador. Entonces, lo que está diciendo es de que Jesús, ahora que ya conocemos quién es el Mesías, Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel creyente, con quien Dios hace el nuevo pacto. Él representa a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces, cuando dice que va hecho con el pueblo, sí, pero en este caso el pueblo es representado por el Mesías. Entonces, con el Mesías es quien se hace directamente el pacto, y la iglesia, tanto judíos creyentes como gentiles creyentes, indirectamente, de una manera secundaria y derivada, pero tenemos entrada al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, bueno, el mismo profeta dice, serás pacto para el pueblo y luz para las gentiles. ¿No? Entonces ahí dice que los gentiles ya estaban tomados en cuenta desde el principio. Y lo vemos también que lo dice en el mismo pacto abrahámico, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones o familias de la tierra, ¿verdad? Y el pacto decía que tenía un impacto universal. Ahora bien,
El apóstol Pablo dice que la iglesia es la receptora de las promesas de Dios porque está en Cristo. Si Cristo es el pacto y Cristo es la cabeza, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y al estar conectado con Cristo, entonces venimos de una manera secundaria a ser los beneficiarios y receptores de ese pacto, de ese nuevo pacto. Pero si ese nuevo pacto ya se hizo en Cristo, entonces nosotros ya estamos en ese nuevo pacto. No tenemos que estarlo esperando para el futuro, porque Jesús dijo claramente cuando iba a morir, esta sangre es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así lo dijo claramente. Entonces, de esa manera estamos en Cristo y el que está en Cristo ya es parte del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es Cristo, es el Mesías. Y de esa manera, si Él es el verdadero Israel, al tú estar en Cristo y a cualquier persona por la fe estar en Cristo, viene a ser verdadero Israel. No genealógicamente, sino en el Espíritu. Viene a ser el verdadero Israel en el Espíritu. No en la sangre, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí Por me dio a eso, entender? sí, por eso dice al Israel de Dios, ¿no? El Ajá. apóstol le manda un saludo a ellos. Ese Israel de Dios es el Israel en el Espíritu. Es el Israel creyente. Eso no incluía judíos incrédulos y rebeldes. Solamente incluye a los judíos que son creyentes y que son obedientes a Jesús y también a los gentiles que son de igual manera, creyentes y obedientes a Jesús. Entendido, gracias. Sí. Ok, bueno, pues eso lo vamos a ver más despacio y lo voy a explicar más despacio en la parte teológica. Ok. Bueno, entonces, ¿algún último comentario o pregunta? Bueno, si no, pues entonces estaremos cerrando la clase. Recuerden que, de hecho, el mismo enlace que usaron el día de hoy para entrar, pueden usar para cualquier clase que venga. Es el mismo enlace. Puede ser que yo lo envíe otra vez para recordarles, pero es el mismo enlace que se usa todos los tiempos. No es que en cada clase haya un enlace diferente, no. Es uno y el mismo enlace para todas las clases. ¿Ok? Así si por algún momento se me olvida a mí enviarlo o no les llega a tiempo o no lo encuentran, dicen, ¿dónde lo habrá enviado el profesor? Bueno, es de cualquier clase anterior, lo pueden usar para entrar. ¿Ok? Bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros en el canal. Espero que haya sido una buena introducción para ustedes. Repito, fue la introducción histórica. Prepárense para la próxima clase porque esa sí va a ser teológica. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la parte teológica que nos presenta el teólogo y pastor John Sands y que la tendremos aquí ya lista para ustedes. Pero en esta clase les voy a enviar lo que es el artículo. ¿Hay un pacto de gracia? Porque los que enseñan el pacto de gracia son los teólogos del pacto tradicional. Y John Sands escribe este artículo para, para criticar básicamente y para mostrar bases bíblicas de que tal pacto de gracia no es un pacto bíblico, es un pacto inventado por el hombre, ¿verdad? Que le ha puesto el título. El título se oye como que fuera bíblico, pacto de gracia, ¿verdad? Pero no es una frase bíblica tal y como está, y no es una frase aplicada a cierta cosa a la cual ellos se lo aplican, y eso no es bíblico. Pero eso lo van a ustedes saber en el artículo, ¿ok? Se los voy a enviar para que lo lean y les va a servir de preparación para la próxima clase. Son solamente 11 páginas, no es muchísimo. Tienen 15 días para leerlo, ¿verdad? De hecho, lo pueden leer en unos 15 minutos de una sola sentada, ¿sí? Es una lectura que no es complicada, ¿verdad? Digo, para los que se pueden sentar unos 15 a 20 minutos, si no, pues de poquito en poquito, ¿verdad?
Bueno, entonces me despido de ustedes. Bendiciones. Yo les guarde y les cuide. Nos vemos de aquí a 15 días, de aquí a 2 sábados. ¿Ok? Bendiciones, profesor Ben. Bendiciones a todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Bendiciones. Claro que Dios los sí. bendiga. Cuídense mucho y no se olviden de leer su artículo. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Nos vemos pronto. Dios les guarde.